Bueno, buenos días. Hoy estamos comenzando una sesión más, la tercera de la primera semana del trimestre 22. Hoy 21 de octubre. Yo me cambié de plumón. De 2022. El curso de la unidad de enseñanza-aprendizaje de el cuerpo genético. Repetimos: unidad de enseñanza-aprendizaje optativa de la licenciatura en química y optativa interdivisional de la licenciatura en ingeniería química industrial de la Unidad de Zapalapa del Agua. Bien. En esta primera semana hemos estado hablando de los conceptos básicos. De la ecología. Y el más básico será lo que es un ecosistema. Etimológicamente significaría un sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema es algo que está conformado por varios y diferentes componentes, cosas, entes, porque no necesariamente son cosas, pueden ser cosas, implica materia, masa, pero podríamos hablar de un sistema electromagnético, es decir, hablando de fotones, los cuales no tienen masa. Entonces podríamos también considerar simplemente el término general de entes, sean con masa o sin masa, que están relacionados entre sí. Es un algo conformado por varios entes y que se relacionan e interactúan entre sí de manera, digamos, organizada. Si encontramos un algo en el que haya varios entes, pero no haya relación entre ellos, o la relación no sea organizada, no haya un orden, entonces no es un sistema. Por ejemplo, el sistema educativo mexicano es un desmadre. Hay muchas incoherencias y eso lo descalificaría como sistema, o podríamos llamarlo un sistema sui generis, para salvar el nombre y el orgullo, la definición del sistema educativo mexicano. Okay. No somos la única nación que tiene este tipo de situaciones problemáticas a nivel de educación. ¿Qué onda? ¿El sistema puede ser finito o infinito? Eso, otra propiedad de los sistemas es su amplitud. Si ese algo donde están los entes que lo componen, que lo conforman e interactúan entre sí, puede estar limitado en el espacio y en el tiempo, o puede no estar limitado en el espacio ni en el tiempo. No conocemos ninguno que sea así. Podemos hipotetizar que hay alguno que podría ser así, puede ser el universo mismo. Dependiendo de la teoría, el paradigma que nos describa cómo es el universo. Puede haber varias explicaciones y ninguna verificada o confirmada por los métodos racionales, verificables, criticables y temporales, a lo que hoy en día llamamos ciencia. Eso es la ciencia, una forma de explicar cómo es la naturaleza, pero esa explicación debe estar verificada independientemente y consensuada esa explicación. O sea, hay un sistema de personas, un conjunto de personas que conforman un sistema de observación, análisis,
crítico, bla, 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 le llamamos comunidad científica, las cuales revisan lo que hacen unos y otros, verifican si lo que están afirmando cuenta con evidencia suficiente para decir que sea probable que sea cierto, probable que sea cierto. Mientras mayor sea el número de la probabilidad, será más cercano a la certidumbre, es decir, a que esa explicación o interpretación se relacione con la realidad. Perdón, de abajo. Y entonces, y estamos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo, hay un consenso en que esa interpretación, esa explicación, las evidencias sugieren que coincide o se parece a lo que parece ser la realidad. Y entonces será una explicación con base en ciencia, una verdad científica. Nunca es absoluta, si procuramos que sea lo más cercano a la unidad de la verdad o de la realidad, al uno, podemos decir. Entonces, si estamos en un estudio numérico usando métodos y herramientas matemáticas, cuantificando esa cercanía a la realidad, podemos partir del cero, no sabemos nada, no tenemos ninguna evidencia o prueba que diga que así es algo, entonces no lo explica, entonces no es una explicación a la que llamamos teoría. Una teoría en ciencia es una explicación que cuenta con evidencias, que estamos de acuerdo en ellas, hay consenso en la comunidad, y que en un 50% explica lo que queremos saber, lo que queremos conocer. Estamos lejos del cero, a la mitad del camino. Mientras más grande sea el número o se acerque más a la unidad, las evidencias de ese consenso, el análisis matemático probabilístico de esas evidencias se acerque más a la unidad, 9, más bien punto 9. Si pasa de punto 5 a punto 9, estará más cerca de la realidad, de la realidad que existe allá afuera y que nosotros estamos tratando de acercarnos a ella. Algunos filósofos objetan esta interpretación del mismo método científico. ¿Sí? Si no, es que la realidad que está allá afuera no existe, esa la inventamos. Bueno, las bromas hacen daño. Y no, a veces sí salen con cada fumada, porque eso implicaría que entonces las cosas solamente existen si yo las veo. No existen, como cuando uno va por la calle y prende manejando en el carro, se quiere uno cambiar de carril y prende la direccional para indicar que te vas a cambiar de carril y ves que hay espacio. Y cuando vas a hacer la maniobra, pues pasa alguien ahí. Y además pasa así viendo a frente. No existes. No, esa es otra cosa. Bien, bueno. Entonces, así la ecología es la explicación de cómo es la naturaleza en cuanto a la definición de lo que es un ecosistema. La ecología trata de entender lo que son los ecosistemas y entonces tenemos que definir lo que es un ecosistema. Un ecosistema es un sistema, un algo formado por varios entes relacionados, interconectados entre sí de manera organizada. Si no están interconectados entre sí, no formarán parte de ese ecosistema. Si están desorganizados de alguna manera, tampoco. Y eco se refiere al entorno, al ambiente. Ahora, ¿qué son esas cosas que están relacionadas dentro de ese eco o casa o ambiente? ¿Sí? Digamos que la ecología sería entonces el estudio del ambiente o medio o entorno natural
ambiente natural, no cosas artificiales. Eso ha sido algo artificial que se ha hecho con la ecología a nivel social, por el desconocimiento mismo de lo que es la ecología. El ambiente o entorno o medio, incluso algunos en español hace como 50 años más o menos, salieron con la batalla de vagos de llamarle medio ambiente y desafortunadamente quedó. Mencionamos la sesión pasada el nombre de una bióloga, autora de la obra o libro conocido como La Primavera Silenciosa en español, norteamericana. Entonces ella hablaba y escribía en inglés, y entonces el título original no sería Primavera Silenciosa, sería Silent Spring, escrito por, aquí lo voy a repetir, Rachel Carson, autora en 1961 de Silent Spring. Como es el nombre del libro, lo pongo con mayúsculas. O primero, Primavera Silenciosa. Ya explicamos por qué. Lo que hizo fue estudiar los ecosistemas principalmente los bosques en Norteamérica, en los Estados Unidos de América. Digo, porque Norteamérica comienza en México, termina en Canadá y en los Estados Unidos, que cuenta con un territorio, fue un territorio, ahora tiene décadas de ser un estado, que es el estado de Alaska. Están a la misma latitud en el Ártico, ambos territorios, el canadiense y el territorio norteamericano del estado de Alaska. Entonces ella no trabajó en Alaska, trabajó en los bosques principalmente del norte de los Estados Unidos, donde se dio cuenta que pues, ya no había tantos pájaros como cuando ella era joven, años después. Por eso le tituló Primavera Silenciosa. En la primavera ya no se oían tantos trinares de pajaritos y otras aves. Y tratando de contar la causa de esa disminución en la cantidad de aves en los bosques, se dio cuenta que parecía relacionarse con la presencia o el uso de principalmente insecticidas, los más usados en aquel tiempo y todavía hoy en día todavía también, los organoclorados. ¿Sí? Son compuestos orgánicos, policíclicos, poliinsaturados, con insaturaciones con enlaces dobles coordinados, insaturaciones coordinadas en los anillos, tipo benceno. Recordemos cómo dibujamos el benceno. Como es un líquido incoloro, muy oloroso, por eso le decían aromático, pero actualmente aromático en química ya no significa que huele feo, sino que tiene algunas propiedades en su estructura y en funcionamiento químico, que es el hecho de que está formada por átomos de carbono, pero no átomos de carbono en configuración sp3, es decir, tetraédricos, como en el caso del metano. El metano lo podemos dibujar así. ¿Cómo es? Pues es un gas incoloro, inodoro, eso lo hace muy peligroso. Ahí está. Estos dos rayos representan enlaces en un mismo plano, en el plano del pizarrón, que unen átomos de hidrógeno. El otro enlace está por enfrente del plano del pizarrón, hacia otro hidrógeno, y el cuarto enlace químico está detrás del plano del pizarrón, hacia otro hidrógeno. Esto es metano. Un alcano. El benceno no es un alcano, solo está en el nombre, es un alqueno, pero un alqueno que tiene los carbonos con esta forma tridimensional realmente. Podemos hacer un modelo muy bonito de metano con 4 globos. 4 globos comunes, los amarramos, todos los 4 juntos, y de manera natural, ¡pum!, toman forma tetraédrica, distribución tetraédrica. Por simple
ocupación del espacio en el cual se encuentran, y por simple empujar un globo al otro, ¿sí? Podríamos llamarle repulsión glóbica, ¿sí? Siempre y cuando cuente con A repulsión neumática, porque, siempre y cuando cuente con el mismo tamaño. bueno, sí, 4 globos iguales, como serían 4 átomos de hidrógeno iguales, necesitan tener el mismo volumen, el mismo tamaño, y entonces estarán empujando y tendremos incluso un tetraedro regular, perfecto prácticamente. Bueno, esta forma que tiene el metano, y que tienen todos los átomos de carbono cuando lo que tienen pegado en sus 4 enlaces químicos con distribución en las 3 ejes del espacio tridimensional, X, Y y Z, están distribuidos en forma tetraédrica regular. El metano, el tetracloruro de carbono. La diferencia es que son cloros en lugar de hidrógenos. Son más grandotes, son globos más grandotes, serían globos más grandes, pero se empujarían igual. Aquí el empujón es por la presencia de electrones en los átomos enlazados al carbono. Los electrones tienen todos la misma carga eléctrica, -1, y entonces el empujón coulombiano, no colombiano, coulombiano de Coulomb, no de Colombia, es igual para todos lados, y entonces se empujan y se distribuyen homogéneamente en una estructura tetraédrica regular. Pero en el caso del benceno, con C, aunque algunos escriben con Z, eso es en inglés, bencene, hay átomos de carbono a los que les falta unirse a un átomo independiente. Aquí son 4 átomos independientes, digamos diferentes, distintos, no distintos, son iguales, son hidrógenos, pero son distintos. Son 4 átomos independientes. Aquí lo que sucede es por eso, porque este átomo de carbono está unido a este átomo de carbono, está unido a un hidrógeno, ya se vuelve a cambiar el ¿no? Átomo de hidrógeno también aquí. Cada átomo de carbono debe tener, para estar estable, normal, de 4 enlaces químicos usados. Y aquí nada más veo 3, 1, 2, 3. Uno hacia un carbono, otro hacia otro carbono y otro hacia un hidrógeno. Me falta otro electrón formando enlace, y ese resulta que está formando enlace entre 2 de los carbonos del anillo. Esto sería, si no hubiera esto, entonces cada carbono estaría unido a 2 hidrógenos y tendríamos el ciclo hexano. 6 carbonos hexano en la estructura cíclica sería ciclo hexano. Si entre 2 carbonos se separan 2 hidrógenos de alguna manera, entonces quedan 2 electrones que estarán buscando con qué unirse, se unen entre sí y forman entonces el cuarto enlace entre estos 2 carbonos. Ya están tranquilos los carbonos, tienen cada uno sus 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y esto sería, ya no sería ciclo hexano, sino que sería ciclo hexeno, un alqueno, no un alcano. El ciclo hexano pasa a ser entonces ciclo hexeno porque le faltarían 2 hidrógenos. Cuando un átomo de carbono tiene sus 4 enlaces hacia 4 átomos distintos, le llamamos un carbono saturado, porque ya no puede recibir más átomos para formar enlaces. Es un número de valencia u oxidación máximo. Y mínima también, mínima por ahí, no máxima, 4. Entonces está saturado este. Aquí no, aquí hay 2 carbonos, y todavía podrían, estos 2 electrones de enlace poder unirlos a los átomos de hidrógeno que se fueron para regresar hacia el ciclo hexano. El ciclo hexano está formado por 6 carbonos saturados. Es una molécula orgánica saturada. Todas las moléculas que están formadas por carbono son moléculas orgánicas. Algunos dicen, salvo el dióxido de carbono, el monóxido de carbono también tiene carbono, pero dicen que no son moléculas orgánicas.
De repente sí, las comunidades científicas dicen cada cosa y lo peor es que lo dicen por consenso, entonces sería teoría. Pero se vale discrepar, así es la ciencia. La ciencia se hace revisando las definiciones, el conocimiento que se tiene para sustentar las definiciones y la interpretación de la naturaleza, con argumentos. No es nada más porque no es política, es ciencia. ¿Sí? Aún la ciencia política tiene que ser científica, si no sería nada más pura política. ¿Sí? Ahí, en ciencia se puede hablar y decir algo siempre que la argumentación, ese algo que se dice, cuente con evidencia que la soporte, que la sostenga, que la apoye. Si no, son tonterías también. Entonces, son moléculas orgánicas, están formadas por carbono, son moléculas orgánicas. El metano está saturado, este carbono, lo único que tiene. En el ciclo hexano, los 6 átomos de carbono están saturados. Entonces, cada uno tendría 4 átomos diferentes. Ahora, están unidos 2 entre sí, son amiguitos. Y además hacen una rueda, hagan una rueda como las chicas. Bien, hagamos una ciclofiesta. Y no es porque sean con bicicletas, sino simplemente estamos tomando ciclos. Cuando a una molécula orgánica, es decir, de átomos de carbono, a algún par de átomos de carbono les faltan átomos a los cuales unirse independientemente, esta molécula, en ese momento, la podemos llamar insaturada. Decimos en química orgánica que tiene dos enlaces entre 2 carbonos. También le llamamos a esto un enlace doble. Ojo, no confundir con un pase doble. Sí, me gustaban los toros cuando era yo niño y después me di cuenta que es un espectáculo deprimente, denigrante, violento. Entonces actualmente no me gusta el toreo y es algo que se debería suprimir como actividad. ¿Qué tiene? ¿Qué va a estar viendo cómo torturan a un animal que lo único que está haciendo es defenderse? Y no es ecológico el asunto, ¿no? En fin, okay. Entonces, esta es una molécula insaturada que sería el ciclo hexeno. Pero tengo más pares de carbonos que podrían tener el mismo fenómeno. Este sería el ciclo hexa, 2 insaturaciones o enlaces dobles, ciclo hexadieno. Y en el ciclo hexano pueden llegar a darse hasta 3 insaturaciones o enlaces dobles. Tenemos entonces el ciclo hexatrieno. Ahora, las reacciones químicas que distinguen a los alquenos y las moléculas insaturadas de los alcanos están caracterizadas. A las reacciones principales que dan a cabo los alcanos son, digamos, reacciones de sustitución, cambiamos los hidrógenos por otras cosas, por otros carbonos o por otros átomos como el cloro y formamos entonces, podría formar hasta el tetrafluoruro de carbonos. En cambio, las reacciones que llevan a cabo las moléculas orgánicas insaturadas o alquenos son las reacciones de adición, es decir, le podemos pegar cosas. Porque tiene enlaces no ocupados y los ocupamos en pegar el otro átomo. Le agrego átomos, por eso se llaman reacciones de adición. Ay, me acuerdo cuando daba la clase de química orgánica básica de ciencias biológicas. Química orgánica, no tiene años, décadas que no la doy literalmente. Más de 10 años que no la doy, más de 20 años que no la doy. Química orgánica básica. Entonces, las reacciones que llevan a cabo los alquenos, cualquier tipo de alqueno, o casi cualquier tipo de alqueno, casi, son las reacciones de adición. Los alcanos no se pueden. Podemos hacer reacciones de eliminación en los alcanos. Le quitamos átomos y entonces formamos alquenos. Si le agregamos átomos a los alquenos, hidrógenos, podemos formar alcanos. Recuperar alcano agregándole hidrógeno al alqueno correspondiente. Son reacciones que caracterizan a todos los alquenos, las reacciones de adición. A todos no, a estos no.
hay un tipo de alquenos que tienen dos características. La primera, tienen más de una insaturación o enlace doble. La segunda, están formando, su estructura es cíclica de anillos. Pueden ser de 6 átomos, pueden ser de 8 átomos, pueden ser de 10 átomos. Incluso pueden ser de anillos hexagonales, 6 átomos, pero pueden ser incluso dos anillos pegados. El único detalle es que tienen que ser anillos con un número par de átomos de carbono. Si es no, por ejemplo, en lugar del ciclohexeno fuera el ciclohepteno, o sea 7, o ciclononeno, o el ciclopenteno, ya no da. Tiene que ser par el número de átomos de carbono en la estructura cíclica. En ese caso, los alquenos, si tiene varias insaturaciones, le podemos llamar polienos. A cualquier molécula orgánica que tenga más de un enlace doble le llamamos un polieno. Habrá dienos, trienos, tetraenos, y mejor hablamos de polienos. No es porque sean del poli, también los hay en la UNAM, en la UAM. Los polienos son aquellos que tienen muchos enlaces dobles o insaturaciones. Los polienos cíclicos con número par de enlaces dobles, lo que de átomos de carbono, el número de enlaces dobles, los pares, no, ¿se fija? Número par de átomos de carbono en los anillos, número no de enlaces dobles, y que no quepan más enlaces dobles, ya no le puedo poner más, porque la molécula sería muy inestable, se rompería fácilmente, se hace químicamente inestable. No llevan a cabo reacciones de adición. Sí se puede, pero no es muy fácil, y es más fácil, curiosamente, que suceda lo que sucede con los alcanos, que le cambio el átomo de hidrógeno por otro. Entonces, llevan a cabo reacciones de sustitución más fácilmente que las de adición. Sí le puedo adicionar átomos de hidrógeno, quitar los enlaces dobles, ya no haya, y la molécula se satura. Pero la reacción más probable, más factible, es la de adición. No, la adición digo, de sustitución. Cambio el hidrógeno por otro, cambio alguno de los 6 hidrógenos, ya que hay 6 hidrógenos, ya no lo dibujo, normalmente lo dibujamos así, el benceno, o ciclohexatrieno, y puedo agregarle otro átomo distinto, un átomo distinto al hidrógeno, de modo que sea una reacción de sustitución. Y entonces puedo pegarle un cloro y formar el clorobenceno, o un bromo y formar el bromobenceno, o un fósforo y será fosfobenceno, o un azufre y será sulfobenceno. Y así es como se han producido, por ejemplo, antibióticos, bueno, no antibióticos, algunas sustancias que no matan a las bacterias, pero impiden que se reproduzcan. No se mueren, nada más ya no se puede reproducir. Se llaman bacteriostáticos, porque no matan a la bacteria, pero se muere de viejita sin haberse reproducido. ¿Sí? Las conocemos como sulfas. Las sulfas son moléculas orgánicas cíclicas que cuentan con azufre. Los pesticidas lo que tienen son este tipo de estructuras. Los insecticidas organoclorados, llamamos organoclorados porque tienen estructuras orgánicas de carbono cíclicas, insaturadas, poliinsaturadas, a las que hemos sustituido un hidrógeno por cloro, como el DDT. El DDT es dicloro difeniltricloretano. Revisen la estructura química del DDT. Tiene esta estructura básica. Ahora, a estas moléculas se les llaman aromáticas porque, no porque huelan feo, sino porque a la reacción de sustitución de estos anillos se le llama reacción de sustitución aromática. Es la reacción característica de las moléculas semejantes al benceno. Las estructuras cíclicas poliinsaturadas del número par de átomos de carbono.
Son entonces moléculas aromáticas. Hablamos de la química de los compuestos aromáticos. Y con base en ellos se han desarrollado desde principios del siglo XX insecticidas como el DDT, los cuales, si matan cucarachas, que no matarán. De hecho, se han decidido contra las cucarachas, se han principalmente contra piojos y pulgas, ya mencionamos un poco la reciente historia. ¿Y actualmente todavía tienen eficacia? Desafortunadamente, Sí. sí. Y desafortunadamente, en algunos países de manera ilegal se sigue usando. Porque en muchos países se ha prohibido el uso de ese tipo de insecticidas. Pero siempre hay gente criminal, ya no solamente mala o irresponsable, no, son delincuentes, son criminales, son personas inmorales, que buscando un beneficio económico se dedican a la venta de productos que dañan a la naturaleza, incluso a las personas. De hecho, por eso se prohibió en los países donde están prohibidos los órganos morados. Sí son buenísimos matando piojos, pulgas, cucarachas, hormigas, que son muy molestas. Depende, porque si te muerde una hormiga, pues es muy molesto, duele. Y de hecho a mí me llegó a suceder que soy alérgico a la mordida de las hormigas. Si me muerde una hormiga que me muerda, imaginen el dedo gordo del pie derecho, tengo una reacción anafiláctica o eso. Entonces tengo inmediatamente que tomar antihistamínicos. ¿Al ácido fórmico? ¿Mande? ¿Es alérgico al ácido fórmico? Al ácido fórmico. Pero fue por... No me di cuenta porque no se veía, no era evidente. Estaba viendo en Chetumal, buscábamos de cambiar de... Yo fui a trabajar un tiempo allá. Entonces primero llegamos a una casa, luego nos cambiamos a otra un poco más amplia, bastante más amplia. Y en esa pues había que instalar la lavadora, y para instalar el drenaje de la lavadora, pues, ahí voy a hacer un agujero aquí va el drenaje. Nada, drenaje formalmente eran fosas sépticas, pero bueno, había que mandar para allá. Entonces tomé mi rotomartillo, estaba afuera de la casa pegado a la pared, había un jardín ahí. Tomo el rotomartillo, lo prendo, empiezo a tratar de perforar, empiezo a vibrar todo, y de repente veo que salen un montón de cosas rojas. Y se me empezaron a subir y me mordieron los tobillos, no los pies porque tenía yo los zapatos. Pero me mordieron los tobillos, llegaron hasta acá arriba. Luego mi esposa agarró una cubeta y me echó agua para barrer a las hormigas con el agua, pero el daño estaba hecho. ¿Y no te ocurrió correr? No, porque siguen pegadas, siguen ahí arriba, son como el chiste aquel del elefante. Cuando vio la masa que salió toda en... Bueno, sí, obviamente me hice a un lado, pero las hormigas se me quedaban ahí arriba. Porque y mordiendo. Las hormigas no pican, muerden. Con las mandíbulas. Y actualmente, con que me muerda una hormiga chiquita de otro tipo, me pasa nada. Entonces, yo sí debo cuidar de las hormigas, pero por esta situación. Desperté a raíz de una exposición de una dosis aguda, tóxica de ácido fórmico, ácido formígico, diríamos, viene de formé, hormiga en francés, o formicum en latín. ¿Sí? Soy alérgico a la mordedura de las hormigas. Así como también soy alérgico no al cubrebocas, sino a lo que se acumula en el cubrebocas soy un estuche de porquerías. Y me irrita la mucosa nasal, se inflama y entonces empieza la secreción y dicen, ¡ah, tiene COVID! No, es una maldita rinitis alérgica. Soy un sistema biológico bastante perturbado, un concepto ecológico. Entonces, fueron este tipo de sustancias, no el benceno, sino los insecticidas derivados del benceno, los que encontró Rachel Carson que estaban afectando la reproducción de las aves, porque perturbaban en las aves el metabolismo del calcio. Ok, eso es en cuanto a los antecedentes. Conceptos básicos, ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Entonces son
algo, un ente, un pedazo de la naturaleza, espacialmente, geográficamente, es una parte de la naturaleza limitada espacialmente e incluso temporalmente, porque los ecosistemas cambian en el tiempo, y lo vamos a ver, es uno de los puntos que tenemos que ver el día de hoy. Están limitados entonces, los ecosistemas tienen límites espaciales y temporales. Y en ellos lo que hay y los integran son organismos, seres vivos, ya los definimos, sus características, esas 6 características. Esas 6 características son el fundamento, entre otras cosas, entre otros conocimientos que tenemos, de los 3 paradigmas funcionales de la biología. Por eso es necesario para entender lo que es la ecología y usar el conocimiento que obtenemos a partir de la ecología, al menos estudiar un poco de biología, conocer un poco de lo básico de la biología. ¿Qué es un ser vivo? No qué es la vida, sino qué es un ser vivo. Es diferente. Por supuesto, un ser vivo debe tener vida, debe estar vivo. Y también podríamos tener definiciones satisfactorias, suficientes, científicas de lo que es la vida. De hecho, esas definiciones no se basarían solamente en principios biológicos, como las 6 características de los seres vivos y los 3 paradigmas, sino también en características o teorías de la física y de la química. Nos ayudan a entender y a definir lo que es la vida. ¿Por qué podemos decir que una célula sea la unidad básica de la vida o de los seres vivos? Porque es el primer paradigma. Pues porque adentro se lleva a cabo un metabolismo. Y ese metabolismo son una serie de reacciones químicas organizadas. Por eso hablamos de sistemas biológicos, sistemas vivos, que están formados por sistemas químicos. ¿Por qué son sistemas químicos? No son sustancias químicas arrojadas allá a lo bestia y desorganizadas. Están organizadas en lo que llamamos metabolismo, que al ser más o menos constante o tener una regularidad, a la que llamamos homeostasis, que es una de las 6 características de los seres vivos, le permite mantenerse vivo. Entonces, ¿qué es la vida? Es una serie de procesos organizados que se llevan a cabo dentro del organismo, dentro de un ente llamado organismo. En el caso de lo que sabemos de la biología, con base en la biología, está formado por células. Si no está formado por células como los virus, aunque un virus pueda llevar a cabo reacciones químicas, que las cuales por cierto no las lleva dentro de sí mismo, sino cuando secuestra el aparato metabólico de una célula, pues sí, lleva a cabo reacciones, pero no dentro de él. No está formado por una célula, no es un ser vivo, no está vivo. ¿Sí? No podemos decir que haya vida en un virus. No. Pero como está formado por el mismo tipo de moléculas que los seres vivos, ácidos nucleicos, azúcares, proteínas. Por cierto, su frontera, donde está compartimentalizado todo lo que conforma al virus, no está hecho por lípidos, por fosfolípidos y proteínas, como es el caso de las células. Las células, su cuerpo está formado por compuestos químicos principal, pero no únicamente, grasas de tipo lípidos, fosfolípidos, ¿sí? Son ácidos grasos, pero el ácido se ha transformado en un fosfato, en un fosfolípido tiene un fosfato pegado en uno de los extremos. La estructura puede tener este tipo de enlaces, pueden ser saturados o insaturados, y eso le da propiedades químicas que le permite organizarse a esas moléculas y formar un compartimento, que permite entonces que adentro se acumule, se almacenen otros compuestos químicos que reaccionan organizadamente entre ellos, se retroalimentan esas reacciones químicas, requieren otros compuestos químicos que entren a ese compartimento
y producto de esas reacciones químicas se producen nuevos compuestos químicos, los cuales, pues, si se quedaran dentro de la célula podría llegar a dejar de funcionar, a morir, a dejar de estar vivo. Para que eso no suceda, esos productos de esas reacciones químicas debemos sacarlos, abre la puerta, échalo afuera. Pero también necesitamos más moléculas con las cuales reaccionar, abrimos la puerta y que entren. Entonces, los seres vivos, desde un punto de vista ya no biológico, ni siquiera físico solamente, tampoco químico, sino físico-químico, desde un punto de vista físico-químico, los seres vivos, estos que son afectados por estas sustancias que tratan, son termodinámicamente sistemas abiertos. No sistemas cerrados ni aislados, son sistemas termodinámicos abiertos. Como sistemas termodinámicos abiertos que son, y ya no pinta eso, como sistemas termodinámicos abiertos, pues tienen una frontera. Un sistema termodinámico está definido por una frontera, pero la frontera no es cualquier tipo de frontera. Ya mencionamos que está formada por fosfolípidos, también hay proteínas, también hay azúcares. Todo esto ahí organizado es el límite físico y biológico de lo que sería una célula. Entonces, una célula es un sistema biológico, el sistema biológico básico. La unidad básica estructural de los seres vivos es la célula. Y dentro de ella se llevan a cabo eso que mencionamos, que sería la homeostasis, el metabolismo, que requiere la entrada de materia y de energía. Puede ser, por ejemplo, en el caso de las células vegetales, luz. La luz es energía solamente. Pero puede ser materia que proporciona energía química, que la ruptura de enlaces químicos es energía. Para que se lleven a cabo estos procesos de transformación de la materia, que es el metabolismo, que va a dar como consecuencia la formación, decía yo, de sustancias que tienen que salir, materia, e incluso también energía. Como son sistemas limitados a los cuales entran energía y sale energía, sería un sistema termodinámicamente cerrado. Si no entrara ni saliera nada, sería un sistema termodinámicamente aislado. Si entra energía y sale energía, es un sistema termodinámico cerrado, ya no aislado. ¿No sería biológico? No. Hay tres tipos, en termodinámica hay tres tipos de sistemas que se definen precisamente con cómo es su interacción del sistema con el entorno, o el ambiente, o el medio, con el entorno. ¿Sí? Si no hay interacción, bueno, un sistema termodinámico está formado por materia y energía. ¿Sí? Un sistema termodinámico está formado por materia y energía. Si esta materia y energía no se relaciona con la materia y energía que conforma a su vez al entorno, no hay interacción del interior con el exterior, estamos hablando de un sistema termodinámico aislado. ¿Por qué aislado? Porque no tiene nada que ver con lo que está afuera. Está aislado. Su materia es de él, su energía es de él y no se la presta a nadie, y tampoco no necesito a nadie. ¿Okay? Eso sería algo aislado, un sistema termodinámico aislado.
Si este sistema que tiene materia y energía, la materia que tiene en el sistema no se relaciona con la del entorno, o sea, no sale materia, ni tampoco entra materia, pero sí puede entrar energía del entorno hacia el sistema y salir energía del sistema hacia el entorno, entonces se trata de un sistema termodinámico cerrado. Los términos en ciencia son medio locos y no tienen que ver nada con el significado de la misma palabra en la vida cotidiana. No es lo mismo aislado que cerrado. Si tenemos la puerta cerrada, entonces no puede entrar nadie, estamos aislados de los demás para que no nos traigan la COVID. No, estás aislado, no estás aislado, estás cerrado, porque puede entrar la luz a través de las ventanas. Podemos sellarlo ahí herméticamente, que no entre aire, que no salga aire, y ahora todos están intoxicados por nuestros propios dióxido de carbono que estamos sintiendo. ¿Se dan cuenta? Es cotidiano, aunque no nos demos cuenta, y quizá porque no lo sabemos, no somos conscientes de ello. Por eso, para eso estudiamos, para conocer más, entender mejor y no hacer tonterías que nos puedan dañar. Entonces, si cerramos, ok, no entra aire, ni sale aire, no entra gente, ni sale gente, pero puede entrar luz por la ventana, o puede salir luz a través de la ventana. Y la luz es energía, no tiene materia, no tiene masa. Entonces, si cerramos todo en esta aula, tendríamos un sistema cerrado, no aislado, porque está entrando y saliendo luz. Sí, si cerramos las cortinas, entonces lo estaremos transformando en un sistema aislado. Pero no es cierto, porque a través de las paredes puede pasar el calor, que también es otro tipo de luz invisible, es infrarrojo. Entonces puede salir calor y puede entrar calor, aunque no está luz, y entonces seguirá siendo un sistema cerrado, no aislado. Para que sea aislado tendremos que poner aislantes térmicos. ¿Pero qué creen? Pasan los neutrinos y ni ellos ni nosotros nos enteramos. Y los neutrinos son energía. Curiosamente también tienen masa. Entonces, los sistemas aislados en el universo parece que no existen. Es una abstracción de los termodinámicos, pero que nos ayuda a entender cómo funciona la energía y la materia en los sistemas termodinámicos. Pasamos entonces a sistemas más reales, que son los cerrados, y a sistemas mucho más reales, que son los abiertos. Necesitamos comer, y eso lo procesamos adentro. Y necesitamos la luz para ver por dónde andamos, y las plantas necesitan la luz para comer. Entonces entra energía. También necesitamos energía térmica, necesitamos calor. Si no, podemos morir por hipotermia. Tampoco demasiado. Si entra demasiado calor, podemos morir por golpe de calor. Entonces necesitamos sacar calor y además también excretamos materia. ¿Sí? Ahorita vengo. Tengo que ir a seguir mis procesos termodinámicos. ¿Ok? Bueno. Eso es desde las células hasta los macroscópicos, pluricelulares, eucariontes, entonces no estamos allá antes. Entonces, todas estas cosas vivas viven en algún lugar con el cual se relacionan, del cual toman materia y energía y le echan materia y energía. Es normal. Todos los organismos vamos a decir, agregan cosas al entorno. Excretas, desechos. Son antiecológicos. No, son parte del sistema ecológico. Así funciona la naturaleza. De manera natural, no artificial. Toman materia, la transforman y excretan materia. Toman energía, la transforman y excretan energía. De hecho, nosotros estamos emitiendo energía térmica. No estamos a 0 Kelvin. Estamos emitiendo calor.
Entonces estamos emitiendo energía. Somos sistemas abiertos, tenemos que entender eso. Y todos estos viven en algún lugar. ¿Qué es un ecosistema? Es un espacio en la naturaleza donde hay organismos, pero para que sea sistema tienen que estar relacionados de manera organizada entre sí, aunque se coman unos a otros, si se comen de manera organizada. ¿Sí? Favor de hacer reservación, anotarse de entrar, ponerse cubrebocas, en fin. Bueno, pues los ecosistemas tienen, dentro de esta organización hay estructuras definibles, comprensibles. Los organismos se conectan por medio de interacciones que se perturban unos a otros y diría Newton, entonces son fuerzas. Una fuerza es cualquier cosa o acción que provoca cambio en otra cosa o en otra acción. De hecho, es lo que dice la primera ley de Newton. Los objetos permanecen en reposo o en movimiento constante a menos que algo los perturbe. A esa perturbación le llamamos fuerza. Fuerza física, fuerza mecánica en particular, fuerza newtoniana. Por ahí ayer salió en el tema de fuerza, creo que fue en física biológica, profesor, pero dicen que las fuerzas no existen. Pues, los físicos a veces se parecen a los filósofos, salen con cada idea. Porque si no, es que Newton se equivocó. Las fuerzas no existen. Einstein lo demostró. Ah, sí, no. Es una mejora en la definición. No es que Newton se haya equivocado. Todavía seguimos usando las 3 leyes de Newton para poder hacer máquinas que usamos todos los días, para poder hacer aviones, para poder hacer naves espaciales. Seguimos usando las mismas leyes de Newton. Para navegar en el espacio seguimos usando las leyes de Newton. Y también usamos a Einstein. Bueno, las teorías de Einstein. Entonces, los organismos, el hecho de que arrojen materia al entorno implica que esa materia pues, va a intentar con algo más y la va a perturbar. Son fuerzas biológicas. Emiten energía y entonces también van a perturbar algo más afuera. Y toda perturbación es causada por una fuerza. Puede ser mecánica, puede ser térmica, puede ser eléctrica. Hemos descubierto después de Newton que hay otro tipo de fuerzas, además de las mecánicas. Las fuerzas eléctricas, hay las fuerzas térmicas, las fuerzas químicas son eléctricas o son térmicas. La química es la manifestación eléctrica y térmica del universo que causan cambios en la materia. Eso es la química. Pero los físicos no lo saben, los químicos sí lo saben. Y esas fuerzas evolutivas esas fuerzas provocan cambios en los organismos a los que llamamos evolución biológica, la cual se explica los principios fundamentales, se explicaban por medio de la teoría de evolución por selección natural, planteada y desarrollada por Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. Bien. La hemos enriquecido también las teorías originales de Darwin y Wallace, las hemos enriquecido, las hemos mejorado, hemos visto que en algunos detalles no eran precisos, entonces los hemos corregido, así como Einstein corrigió a Newton y Newton corrigió a Kepler, o lo enriqueció o lo corrigió. ¿Sí? Pueden ser ambas, una, otra o las dos. Bien, y esto provoca cambios en los organismos que pueden llevar a una de dos consecuencias: que se muera antes de reproducirse, y hasta ahí llegó. Su tipo, su especie se extinguió si ya no son capaces de reproducirse y queda el último de los mohicanos. Así se llama la novela y la película.
Bueno, queda el último organismo de esa especie, no se puede reproducir y hasta ahí llegó. Quizá queden restos de esos organismos en el registro fósil, quizá no. No lo podemos saber si no encontramos el fósil. ¿Hubo una especie de tal tipo? No sabemos. ¿Pero cómo? No lo podemos saber, no si no encontramos el fósil correspondiente. Sabemos que hubo algunos organismos, especies en el pasado que ya no existen porque encontramos sus huellas, sus fósiles. O, a pesar de que haya cambios en los organismos, se pueden seguir reproduciendo y produciendo progenie, entonces, descendientes. Y si son muy parecidos, funcionan igual, se reproducen entre sí, seguirán siendo la misma especie. Hay una tercera vía, que el cambio que se da en el organismo, consecuencia de estas interacciones de materia y energía con la del entorno, o puede ser interna misma, le provoque cambios, se pueda seguir reproduciendo, pero los productos de esa reproducción, las progenies, sean distintas a los padres. A un nivel tal que ya no sean capaces de, por ejemplo, reproducirse con los padres. Sucede en algunas especies, ¿sí? El incesto existe en algunas especies. Entre los humanos no es bien visto. No son bien vistas socialmente las relaciones incestuosas, pero no son antinaturales. Existen en la naturaleza biológica. No lo justifiquen desde un punto de vista humano, eso depende del marco moral de cada sociedad. Y entonces, en ese sentido, uno tiene que ser científicamente respetuoso de esas formas de pensar. Siempre y cuando, desde un punto de vista humano, no dañen unas personas a otras. Si no le provocan ningún tipo de daño, podría ser asunto de ellos y tú no tienes por qué meterlo. Si provoca daño, por ejemplo, daño psicológico, daño biológico en la salud, entonces sí uno tiene la obligación moral de levantar la mano y señalarlo. Te metes en líos y has comenzado las consecuencias, pero a veces es necesario. Como lo dio, se metió en aquel caso cuando dijo que esto estaba pasando. Ya mencioné brevemente la historia. Bien, entonces a esos cambios que producen cambios en los organismos que se ven con el tiempo y que llevan a que los descendientes no se puedan reproducir o algunos descendientes no se puedan reproducir con otros descendientes provenientes de los mismos padres, dará lugar a nuevas especies biológicas entonces. Así definimos, al menos en zoología, cómo definimos una especie. Porque la distinguimos de otra porque no se pueden entrecruzar y dar una progenie, o si da una progenie, la progenie no es fértil, y si no se puede reproducir. Como el caso de las mulas. ¿Qué es una mula? La cruza de un caballo. De un burro con una yegua en particular. No sé por qué, no sé si es caballo y burra. Tiene que ser burro y yegua, o hembra de caballo. Y entonces nace una mula, pero la mula es infértil. Entonces no es otra especie, es un híbrido, es un organismo híbrido. ¿Es una nueva especie? No, porque no se puede reproducir. Si se puede reproducir, entonces sí sería una nueva especie. Pero para que sea una nueva especie, esa no debería poder reproducirse con las parentales. En zoología puede variar la definición de especie. La biología es un lío. Por ejemplo, especies diferentes de plantas se pueden intercruzar, tener progenie y dar organismos fértiles. Progenie fértil. En los animales no. ¿Decías? Bueno, hace ratito se me venían normalmente dos cosas con los insectos, ¿no? Es más
mejor visto con los animales, ¿no? Con los perros que empiezan a criar razas con pedigrí y van siguiendo ese linaje. Ese es totalmente artificial, hecho por los humanos, ¿sí? Y que puede tener impacto ecológico, puede tener impacto fisiológico y puede ser hasta, en un momento dado puede ser considerado por alguna sociedad como inmoral. Y actualmente sí, yo concuerdo con la forma de pensar de algunos expertos en perros en particular, que están procurando, están promoviendo que se prohíba ya la crianza, la reproducción de algunas variedades, le llaman razas, ahí podría ser válido el término de raza. En biología los biólogos podemos llamarles variedades, ¿sí? Variedades de perros o razas de perros que suelen presentar problemas de salud muy frecuentemente y hasta graves. Pueden llegar a que tengan unas vidas muy cortas y además con mucho sufrimiento físico, biológico, que son los perros braquicéfalos, que tienen el hocico corto, como el bulldog, el mismo boxer, que aunque sí se considera una raza, de hecho se considera la última raza producida por los creadores de perros. Y eso fue a finales del siglo XIX. Desde entonces, formalmente los creadores profesionales de perros no reconocen nuevas razas. Pero es que están los pugs. No sé, no lo sé. Si los pugs sí sean considerados como una raza. Pero ya actualmente se está promoviendo que ya no se reproduzcan, ya no se sigan criando pugs, bulldogs, aunque el bulldog incluso es más antiguo. Es del Renacimiento más o menos, si no mal recuerdo, la creación por los humanos, la producción de esa raza, ¿sí? Para fines también muy crueles, para pelear con toros, por eso se llamaban bulldogs, perros toros o perros de los toros, ¿sí? Perros para pelear con toros. No es antiecológico, es feo, y desde un punto de vista feo, pues se puede considerar como inmoral, inapropiado, cruel, tortura animal. El hecho de criar perros o animales que tienen problemas, por ejemplo, respiratorios, no son oído respirar, a mí me duele oírlo respirar. Y tienen unas vidas muy cortas, precisamente por eso, porque lo complejo del aparato respiratorio superior, del tracto superior del respiratorio, los hace muy susceptibles a un montón de enfermedades. Entonces son perros muy delicados, se enferman con frecuencia y mueren muy pronto. A diferencia, no sé, de un pastor alemán, que está más cercano a los orígenes de los perros, que son los lobos, que tienen una vida alrededor de los 15 años fácilmente, a veces hasta más. En cambio, los bulldogs, los pugs y esos viven menos con trabajos llegan a los 10 años y además muchas veces malvividos. Entonces, bueno, sí, hay implicaciones morales que surgen del conocimiento de los seres vivos y de los lugares donde viven, y eso lo vamos a ver al final del curso. Está en el programa. Entonces, lo que está aquí, los ecosistemas todos están formados por organismos de varias especies, son por especies, por tanto organismos, especies, en espacios. Es un ecosistema. La interacción de especies en espacios específicos, a lo largo de tiempos específicos. Y tiene una estructura específica cada uno de los ecosistemas, la cual va a cambiar en el tiempo, son dinámicos. Los ecosistemas cambian de manera natural por los cambios que hay en la Tierra también de manera natural. La Tierra tiene 4.500 años de haberse formado como planeta. En ese tiempo, esos 4.500 millones de años, se ha estado moviendo alrededor del Sol, sobre su propio eje, por cierto, no a la misma velocidad de rotación actual que en el pasado. La Tierra rotaba más rápidamente cuando se formó que actualmente. En parte también debido a la formación posterior de la Luna, que llevó a una especie de frenado en el movimiento de rotación.
debido a interacciones gravitacionales. Por cierto, parece que la presencia de la Luna, con esa luna grandotota, con una pelotota que alumbra el callejón, diría el poeta, es proporcionalmente, desde un punto de vista físico, muy grande comparada con al menos los planetas del sistema solar que también poseen satélites naturales, lunas. Como Marte tiene 2, Phobos y Deimos, los cuales son muy pequeñitos comparados con la masa de Marte. Hasta la hipótesis más probable, las hipótesis más probables de por qué Marte tiene esos 2 satélites es que hayan sido asteroides capturados. Después de Marte está el cinturón de asteroides y es posible que esos 2 satélites hayan sido asteroides que pasaron cerca de Marte y por la interacción gravitacional se quedaron orbitando alrededor de Marte. Por cierto, uno orbita en un sentido y el otro orbita en el sentido opuesto. ¿Sí? No recuerdo cuáles son, pero son esos. Algo similar quizá podría decirse de los otros planetas que tienen ya los del sistema solar exterior, más allá del cinturón de asteroides, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que también tienen satélites. Algunos muy pequeños como los de Marte, Phobos y Deimos, los cuales también, al menos en el caso de Júpiter, podrían ser también asteroides capturados, porque Júpiter también está cerca del cinturón de asteroides. Son los 2 planetas que se encuentran separados por el cinturón de asteroides o que limitan la parte interna y externa del sistema solar. Pero también hay al menos 4 satélites muy grandotes, de hecho esféricos, debido a su masa es tan grande que por eso tienen, por fuerza gravitacional, una forma esférica. Los 4 que descubrió Galileo: Io, Europa, Ganimedes y Calisto. ¿Sí? Esos difícilmente habrían sido asteroides capturados porque son demasiado grandes, pero son muy pequeños comparados con Júpiter. Son muy pequeñitos comparados con Júpiter. En cambio, la Luna es muy grande comparada con la Tierra. Y ahora ya más o menos creemos saber cómo se formó. Parece que como consecuencia de una colisión en los primeros 500 millones de años de existencia de la Tierra. Y eso provocó que al ser masa tan grande la de la Luna haya perturbado la rotación de la Tierra, y no solamente eso, el hecho de que haya agua en la Tierra y que esté la Luna lleva a que haya una interacción física gravitacional entre la masa lunar y la masa terrestre de agua, las mareas. Y la Luna va jalando a la Tierra, pero como la Tierra es grandota, pues jala más la Tierra a la Luna que la Luna a la Tierra, pero la Luna se conforma, o sea, no está viva, pero vamos, lo más que puede perturbar en la Tierra es las masas más movibles, menos rígidas. ¿Y esas cuáles son? Las líquidas y gaseosas. Entonces se producen las más notables son las mareas de agua en el agua que hay en la Tierra. Las mareas en los grandes cuerpos de agua, que son pequeñitos porque realmente no hay tanta agua en la Tierra. Hay más agua en el satélite Europa de Júpiter que en la Tierra. Ahora lo sabemos. Bueno, esa cantidad de agua sobre la superficie de la Tierra es atraída gravitacionalmente por la Luna y provoca que haya movimientos que perturban los entornos en los cuales hay organismos y han influido en la evolución de especies en la Tierra. Entonces es como si no maldiciera un jalo. Sí, haz de cuenta que el agua se va moviendo, se mueve la Luna, ¿sí? Vamos a poner, está así, y se mueve la Luna alrededor de la Tierra, y cuando está de este lado la Luna, el agua se mueve para acá, ¿sí? Y cuando se mueve para acá, se la jala y se la mueve para acá. También influye la gravedad solar. Es tan grande la fuerza de gravedad solar que la Tierra no se va. Por eso orbitamos alrededor del Sol, porque es muy grande la interacción entre los dos cuerpos, el Sol enorme, la Tierra pequeñita comparada con el Sol. Pero esa interacción gravitacional, sea newtoniana o einsteiniana, provoca que también el Sol jala el agua de la Tierra. Entonces ahí hay una serie de jalones entre el Sol y la Luna que mueve la masa de las masas de agua sobre la Tierra,
y generan las mareas vivas, las mareas muertas, que son qué tanto se mueve el agua dependiendo de la posición de ambos astros, del Sol y de la Luna. Entonces también hay como una interacción de repulsión. No, las fuerzas gravitacionales siempre son atractivas. La fuerza gravitacional siempre es atractiva, siempre es de atracción. No hay antigravedad, no hay repulsión, a diferencia de la electricidad y el magnetismo, que se manifiesta la fuerza eléctrica tanto por atracción, cuando las cargas son diferentes, como por repulsión, cuando las cargas son iguales. Y el magnetismo funciona igual. Cuando los polos son diferentes, hay atracción entre imanes o polos, y hay repulsión cuando los polos cuando son diferentes hay atracción, cuando son iguales hay repulsión. Y después nos dimos cuenta por Ørsted, Faraday y finalmente Maxwell fue el que llegó a la conclusión es que son lo mismo la electricidad. Bueno, no son lo mismo, viven juntas la electricidad y el magnetismo en el fenómeno electromagnético. Bueno, como se dan cuenta, la ecología es muy compleja porque necesitamos usar mano de todo. Las fuerzas gravitacionales alteran los ecosistemas, principalmente aquellos en los cuales hay grandes masas de agua. Si hay poquita agua no se nota, no se preocupen, el agua que está en su plasma sanguíneo no es jalada por la luna o por el sol, no hay mareas sanguíneas. Tienen que ser masas grandes de agua. ¿Cuáles? Las oceánicas, básicamente. No se notan mucho en los ríos, por ejemplo, las mareas, ni en los lagos ni lagunas, sino en las grandes masas de agua. Quizá porque son cantidades de masa pequeñas. Por cierto, fueron esas, y no la manzana, las que le permitieron a Newton preguntarse, ¿y esto cómo funciona? Y llegar a la conclusión de la ley de gravitación universal. Entonces, los ecosistemas entonces que están formados por especies en espacios se ven afectados por fenómenos astronómicos como la presencia de la Luna, el movimiento de la Luna, y también la Luna, como se formó por la colisión con la Tierra, salió un montón de material hecho polvo o rocas que por gravedad se fueron acumulando, quizá parte alcanzó a escapar de la Tierra, pero una buena cantidad, la que formó la Luna, se volvió a acumular por atracción gravitacional y se quedó girando alrededor de la Tierra. Muy probablemente al principio cerca de la Tierra. Pero ahorita la Luna está separada de la Tierra por una distancia de 480.000 kilómetros. Cuando se formó pegada, por un trancazo en la Tierra, y debe haber formado cerca de la Tierra. Eso implicaría que la Luna tendría que haberse alejado hasta la distancia que tiene ahorita. ¿Cómo podemos verificar que eso ha sucedido? Pues la primera ley de Newton, mencionamos, dice que todo cuerpo tiende a mantenerse en movimiento a menos que alguna fuerza lo perturbe. Bueno, si se formó, salió volando, debería seguirse. ¿Bien? Tendría que seguirse alejando la Luna de la Tierra. ¿Cómo podemos saber si eso es cierto? Pues se puede empezar a medir. Si medimos la distancia entre la Tierra y la Luna a lo largo de los años, por ejemplo, ¿serán suficientes 50 años? ¿O quizás hasta menos? Con un año que podamos, si el cambio de la magnitud de la distancia es suficiente, en un año podríamos llegar a medirlo. ¿Cómo lo hacemos? Tal vez fuera poquito, híjole. Medir grandes distancias con métodos astronómicos clásicos como los que usó Aristarco, que fue el primero en hacerlo, luego lo repitió Arquímedes, la medición, y luego otros astrónomos a lo largo de los años han estado verificando ya con telescopios las distancias entre los astros, entre la Tierra y el Sol, entre la Tierra y la Luna, etc. Pero tienen un gran margen de error esas mediciones, tendremos que hacerlo con mayor precisión. Pues mandemos astronautas a la Luna o robots, y fue lo que hicieron los soviéticos y los gringos hace 50 años. Los soviéticos enviaron 2 robots, los norteamericanos
enviaron 12 astronautas. Bueno, no los 12 astronautas en 6 misiones, pero sí 3 misiones de la NASA llevaron unos espejos poliédricos para que el reflejo sea mayor, se acumule, y no importa dónde lo veas, siempre veas el reflejo en el espejo. Los pusieron en la superficie de la Luna, los apuntaron hacia la Tierra, y en la Tierra entonces le dijeron, ya está, sí, ya está. Bueno, no, ya está, de alguna manera se comunicaron. Y entonces los astrónomos que estaban en grandes telescopios, en observatorios con telescopios grandes, les conectaron láseres potentes, rayos láser potentes a esos telescopios, y lanzaron los láseres hasta la Luna, a donde estaba, al mar de la Tranquilidad, que fue el primer lugar donde pusieron uno de esos espejos, en la Apolo 11. Entonces apuntaron el láser al lugar donde aterrizaron Armstrong y Aldrin. Conocemos la velocidad de la luz con precisión, 299 millones de metros en un segundo. 300.000 kilómetros en segundo, pero lo hacemos con precisión para poder medir distancias pequeñas. Si conocemos la velocidad es igual a la distancia del tiempo, podemos despejar la distancia, medimos el tiempo que tarda en regresar, en reflejarse la luz después, o en regresar la luz después de reflejarse en el aparatito que pusieron en el piso lunar. Tomamos tiempo, anotamos, hacemos el cálculo y entonces calculamos la distancia. Ya lo hicimos en julio de 1969, lo hacemos otra vez el mes que entra, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero de 1970, y así pum, y se sigue haciendo al día de hoy. Por los 3 reflectores que dejaban los astronautas del Apolo y los 2 robots que los soviéticos pusieron el mismo tipo de espejos en la parte de arriba de los robots, que son como el tamaño de coches pequeños. Y también lanzan el rayo, pum. La Luna se está alejando de la Tierra aproximadamente 2,5 centímetros cada año. Muy probablemente la Luna se formó así, por esa colisión. El hecho es que, por lo tanto, si se estaba alejando, la fuerza gravitacional de la Luna sobre la Tierra ha ido disminuyendo. Y el efecto que causa en los ecosistemas ha ido cambiando. Entonces, los ecosistemas son dinámicos, es decir, cambiantes, porque la naturaleza, incluso a nivel astronómico, cambia. También el Sol, que es el primer motor de energía para los sistemas biológicos, para los seres vivos, de alguna manera quizá incluso contribuyó a que se formaran los primeros organismos, la energía solar que llegaba a la Tierra, ayudó a que hubiera reacciones químicas que dieron finalmente lugar a reacciones bioquímicas, al metabolismo, a la formación de las membranas y a lo que sucede adentro de las membranas. El Sol mismo ha ido cambiando desde que se formó hace 5.000 millones de años. Cuando se formó emitía muy poca luz, poco a poco empezó a emitir más luz, pero a partir de un momento empezó a disminuir la cantidad y el tipo de luz que emite el Sol. Hay una evolución estelar en las estrellas en el universo, en nuestra galaxia y en el Sol mismo. Eso está descrito por el esquema Hertzsprung-Russell de la evolución estelar. Revísenlo, por favor. Y revisen el tiempo que tiene cómo ha ido cambiando la emisión de radiación del Sol a lo largo de los miles de años que tiene de haberse formado hace también 5.000 millones de años, hace 5 millones de años, la Tierra 500 millones de años después, hace 4.500 millones de años. Pero la vida no se formó cuando se formó la Tierra, tardó un poco en formarse la vida según las evidencias que tenemos a día de hoy. La vida en la Tierra, por lo tanto, los primeros ecosistemas tienen aproximadamente 3.800 millones de años. Más o menos, entre 3.500 y 3.800 millones de años. Pero por cerca de
3.000 millones de años, más o menos, no hubo más que bacterias. Los ecosistemas eran relativamente simples, no había más que bacterias, pero había más de un tipo de bacteria, entonces quizás no eran tan simples los ecosistemas. Había bacterias que se comían a otras bacterias, había bacterias que comían algún tipo de compuestos químicos, otras comían otro tipo de compuestos químicos, y de repente algún tipo de bacterias tuvieron mutaciones, que son los cambios en la información genética, ahora sabemos en el ADN o en el ARN. ¿Bien? Y esas mutaciones dan lugar a cambios en cómo funciona aquí adentro del organismo y pueden provocar una de esas tres acciones: que se muera, que no se muera pero se reproduzca y no haya muchos cambios, o que se reproduzca y haya muchos cambios en los descendientes. Y uno de los cambios que se dieron fue que algunas de esas bacterias, por mutaciones naturales en su genoma, empezaron a producir unas moléculas que tenían pegado ahí un metal alcalino térreo, magnesio, con muchos enlaces. Esa molécula, un anillo, un sistema de anillos químicos llamado pirroles, con un magnesio metido ahí adentro, lo cual llevaba a que cuando llegaba luz a esa molécula, la molécula se fotooxidaba, es decir, perdía electrones, pero esos electrones entraban en una serie de reacciones químicas que daban lugar a la producción de azúcares. Y surgió la fotosíntesis en la planta. Esa formación de azúcares era porque de la materia que entraba a esos organismos estaba entrando agua, además del agua que ya había dentro, y dióxido de carbono. H2O más CO2 nos puede dar lugar a HCO3. H2CO2. No. Es C6H12O6. Entonces sí, ok. Es HC. Vamos a ponerlo esto. ¿Dónde está el borrador? No me voy a sacar. Ahí está. Se tapó. Sería entonces CH2O. Ahí está. Ya. La unidad básica. Y esto es debido a la entrada de luz, H1. Y esto es la fotosíntesis. Había un subproducto, un medio de O2. Pues más, aquí no sería un medio de O2, sería O2, balanceando la reacción. Tengo 2 hidrógenos, tengo un carbono, tengo 3 oxígenos, y esto salió principalmente como gas, aunque es soluble en agua. Este gas se incorporó a la mezcla de gases que había sobre la superficie de la Tierra, atmósfera, y cambió su composición química. Un problema de esta sustancia es que al ser oxígeno es altamente oxidante. Es altamente oxidante. Puede oxidar otras moléculas orgánicas. Si esas moléculas orgánicas están en algunos organismos, esos organismos se van a oxidar y se van a morir. Y fue la primera gran mortandad en la historia de la vida en la Tierra, causada por la fotosíntesis. Eso de que el verde es vida, para las plantas. Para las bacterias anaerobias fue la muerte. Y sobrevivieron algunas, principalmente en ambientes equivalentes a los pantanos que encontramos hoy en día en algunos lugares.
Entonces quedan remanentes de las primeras bacterias que vivieron en la Tierra, que son las arqueobacterias, que vivían en ecosistemas específicos, con ambientes más bien reductores que oxidantes, hasta que surgió la fotosíntesis y perturbó y provocó una matazón tremenda. Entonces los ecosistemas son dinámicos, cambian de manera natural. Nada de que no, es que no toques porque entonces lo vas a cambiar. Espérate, cambian de manera natural. Sí, estos cambios normalmente son paulatinos, pero puede haber cambios más rápidos. Entonces, esto nos lleva entonces a concluir que los organismos modifican el lugar donde viven, pero no lo hacen intencionalmente, no es consciente, es consecuencia de los procesos químicos que cada especie lleva a cabo en su proceso de su ciclo de vida. No hay, en la ecología no hay ni buenos ni malos, interactúan entre sí varias especies que habiten, un conjunto de organismos, ya lo mencionamos, de organismos que son iguales genéticamente, se reproducen y bla bla bla, son especies. Son especies. Cuando hay varias especies en un espacio, la especie A y la especie B, entonces tenemos, este espacio será lo que está aquí adentro será entonces, si son de la misma especie, hablamos de poblaciones, tenemos una población en un espacio. Si tenemos varias especies en el mismo espacio, tenemos entonces una comunidad. El lugar donde viven y donde usan los recursos es lo que llamamos el nicho. El nicho es donde vive cada especie y usa los recursos, usa lo que hay en ese lugar. Así sean otras especies, son parte del nicho, donde vive. Si la especie A se come la especie B, vive en el mismo nicho y la especie B es un recurso de la especie A. Tenemos entonces factores, ya dijimos, en ese espacio hay factores vivos o bióticos como si es la comida del otro, es un factor biótico. Si no es la comida directamente, sino los desechos de son la comida del otro, también sigue siendo un factor biótico. Ahora, el hecho de que a se lo coma hace que A sea un factor biótico de B. No muy agradable, pero lo es. ¿Bien? Y también tienen que ver la temperatura, la cantidad de agua, la cantidad de luz, ya lo vimos, el tipo de luz, no solamente la cantidad, sino el tipo de luz, que puede ser distinta. ¿Sí? Se han fijado que algunas plantas que tienen hojas grandes, muy delgadas, permiten el paso de luz y se ve la luz verde. Bueno, esa luz verde puede ser necesaria para algún organismo. Sigue siendo luz. Estos son los que llamamos factores abióticos. Bien, entonces los ecosistemas cambian, ya sea por factores abióticos como astronómicos, cambian porque llueve o no llueve, abiótico, porque hace calor o frío, abiótico, porque hay mucha luz o poca luz, abiótico. Si de repente empiezan a crecer árboles aquí, pues llega menos luz a la superficie y entonces eso afectará a los organismos que viven a nivel de la superficie, pero que se ven, por ejemplo, en el bosque lluvioso tropical. No cualquier cosa puede vivir abajo, aunque algunos tienen que vivir arriba porque necesitan la luz. Por cierto, la mayor riqueza o la mayor abundancia biológica en un bosque lluvioso tropical no está en el suelo, está arriba, en el arbolado. Por eso los suelos son muy pobres. ¿Y qué tanto hay en un espacio? Tanto como haya
recursos bióticos y abióticos. Si hay pocos recursos bióticos, habrá pocos organismos, pocas especies, será un ecosistema pobre porque hay pocos organismos. O porque hay pocos recursos abióticos. Poca energía térmica, poca luz, poca agua, entonces habrá sistemas ecológicos, ecosistemas pobres con pocas especies. Y esto ya dijimos en el caso de la Tierra, lo más notable es debido a la curvatura de la Tierra, que no llega la misma cantidad de luz a toda la superficie, y además la inclinación hace que esa cantidad de luz varíe a lo largo del año. Lo que ha sucedido es que algunas especies han tenido la capacidad de mantenerse tranquilitas cuando hay poca energía luminosa, por ejemplo en invierno. Los organismos que hibernan, o las plantas que pierden hojas, las caducifolias. De esa manera mantienen su energía, porque a través de superficies grandes de hojas se pierde calor. Y las plantas pueden tener crisis por pérdida de calor, aunque no porque sean como nosotros que emiten notablemente calor, sino porque sí emiten una cierta cantidad de energía térmica producto de las reacciones que se llevan a cabo dentro de las células vegetales. Si comparada con una célula animal, emite menos calor, pero sí emite calor. No están frías. Aunque sí, es mucha la relación de entrada y salida de energía térmica en el caso de los organismos distintos a los animales homeotermos. Hay animales que no regulan fácilmente su temperatura, que dependen mucho de la temperatura exterior, como en las plantas es muy notable eso, en las bacterias es muy notable eso. Sin embargo, a pesar de esas bajas cantidades de energía térmica, hay organismos que han tenido las mutaciones necesarias o adecuadas, vamos a decir adecuadas, para que se mantengan vivos. Se han encontrado bacterias en el Antártico a temperaturas debajo de 50 grados Celsius y están vivas, a pesar de que hay muy poca energía térmica. Sí, sus reacciones químicas son muy lentas, ya lo explicó Arrhenius, que la velocidad de las reacciones químicas depende de la temperatura. Bien, la última actividad que hicieron el miércoles fue observar lo que había en el piso. ¿Sí? ¿Qué encontraron? Supongo yo que encontraron cosas vivas y cosas no vivas, comenzando desde el cemento mismo del piso. El cemento mismo es un recurso abiótico. ¿Había organismos en el piso? ¿Vieron algo vivo en el piso? ¿Qué vieron en el piso? Hormigas. ¿Algo más? Hormigas y, bueno, los frutos. Bueno, esas eran frutitas que caían de los... ¿Algo más? Yo alcancé a ver moscos. Moscos. ¿No vieron algo verde? Y ese vive en donde hay pocos recursos abióticos. Viven sobre rocas. Por ejemplo, no traigo aquí una, pero creo que es la portada del curso en el grupo de Facebook. Hay un grupo en Facebook, búsquenlo. Pueden acceder a él a través de uno de los vínculos que está en la página web del curso. Píquenle donde vean que hay picables y van a encontrar el grupo de Facebook. Hay una fotografía de una roca volcánica en la cual está creciendo musgo. Pero no todas las rocas volcánicas son iguales. Algunas son más porosas, otras son menos porosas, y aún las menos porosas pueden variar la cantidad de masa por unidad de volumen o su densidad. Dependiendo de cómo sea el sustrato abiótico, va a haber mayor facultad o facilidad de que ahí, en ese nicho, se ubique alguna especie. Entonces es importante la forma. Hay que hacerlo de manera organizada. Ustedes lo que hicieron fue algo parecido a lo que se llama una observación o muestreo en transecto, de transecto. O sea, uno sigue un caminito, es un muestreo u observación de transecto. A veces lo hacemos no en transecto, no a lo largo, sino que lo hacemos en una área específica. Lo que hacemos, diseñamos un sistema de muestreo que normalmente tiene estas magnitudes, 1 metro por 1 metro, 1 metro cuadrado.
y establecemos un sistema de coordenadas para poder ubicar la localización espacial de cada organismo y o especie, porque pueden vivir de manera heterogéneamente distribuida dependiendo del tipo de nicho. Esto es en el caso de que vivan en superficies. Esto lo ponemos en el suelo, le ponemos un sistema de coordenadas, en este caso es desde 1 hasta 5, desde A hasta E, y vamos viendo qué hay en cada cuadrante. Este es un muestreo por cuadrante, distinto al muestreo por transecto. En transecto es conveniente tomar una cinta métrica larga y con ella caminar. En la de cuadrante, y es más cansado porque hay que caminar, en la de cuadrante uno se sienta con los colegas, compañeros y se pone a anotar lo que ¿okay? Es fácil hacerlo, aquí está. Tubo de PVC, un poco de hilo de nylon, por ejemplo, o de otro tipo de hilo con el cual hacer el cuadrante. Siempre se usa una cinta métrica para poder hacerlo calibrado. Ok, bien. Entonces, ahora, aunque los sistemas cambian paulatinamente, decimos que están en equilibrio. ¿Por qué equilibrio? Porque la materia y la energía no entran ni salen del loco, aún en el ecosistema. Esto puede ser un ecosistema, los ecosistemas son sistemas abiertos también. Entra materia, entra energía, entran organismos. Los organismos que entran son los que llamamos, déjenme ver, los que dan lugar a la sucesión ecológica, porque llegan organismos, llegan otros, se van algunos, permanecen otros, dependiendo de lo que haya en el lugar. Y casi siempre tiene una secuencia que ha sido históricamente natural. A eso le llamamos la sucesión ecológica. Las que llegan primero, las especies que llegan primero, las llamamos especies pioneras. Bien. Dependen principalmente de la materia y energía disponible, de la entrada y salida de materia, y de las relaciones entre ellos, de cómo se coman unos a otros o cómo se contribuyan unos a otros. De ahí el fenómeno de simbiosis que también mencionamos, que existe en los ecosistemas, como también en los organismos probablemente. Hay simbiosis, que ayudan a la supervivencia, y simbiosis que causan la muerte, como el parasitismo. El parasitismo puede llegar a causar muerte. Hay tres tipos de simbiosis, de relaciones simbióticas, son el comensalismo, el mutualismo y el parasitismo. Todo esto está en el documento en PDF, revíselo por favor, y cuando encuentren algún concepto que está, o alguna palabra que está marcada en negrilla, busquen, pues googleando tal vez, algo más de esa palabra. ¿Qué es el comensalismo? ¿Qué es el mutualismo? ¿Qué es el parasitismo? ¿Cómo definimos lo que es efectivamente un flujo de energía y o de materia? Bien. Hay especies en las cuales el ecosistema colapsa, se muere, deja de ser. De hecho, todos los ecosistemas en un momento van a dejar de ser lo que eran, darán lugar a ecosistemas nuevos. Pero ese cambio quizá a veces depende de un organismo, de una especie en particular. A esa le llamamos la especie fundamental. Y tanto esas especies fundamentales como los recursos abióticos, materia química en particular, cantidad de energía, que se requiere una cantidad mínima de energía o una cantidad mínima de organismos de una especie, o una cantidad mínima de especies, es algo que llamamos factores que limitan, factores limitantes para la supervivencia y el crecimiento del ecosistema. Entonces los ecosistemas dependen de los factores limitantes, así como las reacciones químicas dependen de reactivos limitantes. Si no hay un reactivo, de muchos que participan, no hay reacción. Y a veces no es porque no lo haya, sino porque depende de la concentración, la ley de acción de masas. Lo mismo puede suceder en los ecosistemas, a nivel de ecosistemas. Como se puede dar cuenta, entonces hay una gran cantidad de conceptos químicos que también son válidos en ecología. Finalmente, todo esto depende de dónde se encuentran sobre la Tierra y da lugar a los biomas que ya mencionamos. Por favor, repasen, revisen el documento y nos vemos entonces la próxima sesión, el próximo lunes, para la semana 2.
para ver el siguiente tema en nuestro curso de ecología. Por hoy terminamos.